Gracias por su asistencia. Y queríamos comentarles que el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un sistema de alerta temprana de la presencia de la COVID-19 en las aguas residuales antes de que se depuren. Posteriormente, esas aguas residuales, lógicamente, serán tratadas en las depuradoras, pero con carácter previo queremos detectar la presencia de la COVID y su incidencia en determinadas localidades de Aragón. A tal efecto, hemos formalizado un convenio entre distintos organismos públicos del propio Gobierno de Aragón, con sus propios recursos, por un lado a través del Departamento de Sanidad, de la Dirección General de Salud Pública, por otro el Centro de Investigación y Tecnología Agraria de Aragón, cuya directora está aquí presente también en la rueda de prensa, y a través del Instituto Aragonés del Agua. La crisis de salud pública que estamos sufriendo como consecuencia de la pandemia desatada por el coronavirus ha llevado al desarrollo de diversos estudios y de estrategias, considerándose que la vigilancia epidemiológica y análisis molecular en las aguas residuales es muy significativo para poder detectar la incidencia de la COVID-19 en las determinadas poblaciones de Aragón. El propio Ministerio de Transición Ecológica y de Sanidad han puesto en marcha un grupo de trabajo en el que se ha establecido el análisis de determinadas depuradoras, las más grandes de España, y en Aragón únicamente se ha seleccionado la depuradora de la Cartuja en Zaragoza. Ellos han establecido unos protocolos homogéneos para la toma de muestras y el análisis de datos para que puedan ser luego, posteriormente, los datos interoperables. Entonces, lo que se ha decidido desde el Gobierno de Aragón es extender ese estudio a otras comunidades, a otras depuradoras dentro del territorio de Aragón, pero replicando el estudio estatal para que sirvan los datos para el posterior análisis homogéneo y global, como luego explicará la directora del CITA. En principio, el convenio se ha firmado para realizar el análisis y la toma de muestras durante 12 semanas en 12 depuradoras de Aragón, pero se podrá prorrogar en función de cómo lo considere la Dirección General de Salud Pública por la utilidad de este estudio. Son estudios incipientes que habrá que ver si son útiles o no, y también por la incidencia de la propia COVID. Atendiendo a la situación demográfica y a la distribución poblacional de la comunidad autónoma, este estudio se va a realizar en las 10 depuradoras de citas en municipios de más de 10.000 habitantes, que son Huesca, Jaca, Barbastro, Monzón, Fraga, Teruel, Alcañiz, Egea de los Caballeros, Calatayud y Tarazona. Añadimos también las de la localidad de Casper y de Binéfar, por la incidencia especial que ha tenido la COVID a lo largo de este verano en estas localidades, y no se incluyen las depuradoras que dan servicio, a pesar de ser de municipios de más de 10.000 habitantes, sin embargo, se recogen aguas de varias entidades de población o municipios, y por lo tanto sería muy difícil luego poder saber de dónde procedía, si da resultados. Por eso, por ejemplo, no vamos de momento a testear en la localidad de Utebo, por ejemplo. Esa es la razón. La idea es realizar una toma de muestras semanal a lo largo, como he dicho, de esas 12 semanas en cada una de esas depuradoras, para posteriormente ser analizada por técnicas de PCR por el CITA, y se da la palabra a la directora del Centro de Investigación y Tecnología Agraria para que nos cuente cómo van a realizar técnicamente el muestreo y el análisis de dichas muestras. Muchas gracias, Dolores. Pues, como comentaba, todo el estudio que se va a hacer se basa en una evidencia científica, y es que el virus se puede detectar en las heces. Entonces, esta evidencia científica es la que ha hecho tanto al Ministerio de Medio Ambiente como de Transición Ecológica como a nosotros mismos desde el Gobierno de Aragón, el buscar el establecimiento de una red de alerta temprana que permita detectar el virus en las aguas residuales previo tratamiento en las estaciones depuradoras. ¿Qué es interesante? El virus se puede detectar tanto en personas sintomáticas como en personas asintomáticas. Esto nos va a permitir, si obtenemos unos buenos resultados, que es lo que queremos empezar a testear, como comentaba Dolores, el poder complementar los esfuerzos que está haciendo Salud Pública en el rastreo de ciudadanos con un rastreo complementario de aguas residuales que nos permita detectar de manera temprana
dónde puede estar creciendo la propagación del virus y poner en marcha estrategias para intentar contener y evitar la propagación del mismo. Esta es un poco la idea de base. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, se realizará una toma de muestras, como comentaba Dolores, un día a la semana, o sea, 12 muestras a lo largo de 12 semanas. Las muestras se tomarán, serán muestras 15-minutales, o sea, cada 15 minutos, desde las 8 de la mañana a las 12, de 8 a 12 de la mañana, que es cuando se ha demostrado que es el máximo pico de carga viral. Luego se mezclarán estas muestras, que es una metodología típica para evitar la aleatoriedad de los resultados. Y se utilizará un protocolo, que es un protocolo desarrollado por el CSIC, que es el mismo que se utiliza en el Ministerio de Transición Ecológica para el resto del programa a nivel estatal. De esta manera, los datos que obtengamos serán complementarios, permitirán tener un panorama más claro y que refleje la realidad territorial y demográfica de Aragón, y serán datos homogéneos con los que muestren los resultados del estudio a nivel estatal, y podrá haber una correlación de datos. Esto es muy interesante y es importante para poder hacer un seguimiento y un estudio comparativo. Desde el CITA pondremos a disposición, una vez recibamos las muestras que recoge el Instituto Aragonés del Agua en las estaciones depuradoras, pues se llevarán a las instalaciones del CITA, a los laboratorios de bioseguridad de nivel P3 y a los laboratorios de biología molecular animal. Ambos laboratorios están situados en el edificio de I+D, que es del Gobierno de Aragón, que compartimos el CITA con el Laboratorio Agroambiental del Departamento de Agricultura. Es un edificio que tiene un gran potencial, es algo que siempre hemos defendido desde el CITA y desde el campus Aula Dei, un edificio todavía por completar, se le podría sacar más partido, pero esta es una forma de mostrar realmente la utilidad de contar con instalaciones de este tipo, con un nivel de seguridad P3 que nos permiten hacer este tipo de análisis PCR de las aguas residuales. CITA además aportará personal técnico que estará coordinado por dos responsables, una investigadora agraria del CITA y un investigador que viene de la Fundación Araid, que también colabora en la realización de estos trabajos, aportando personal con conocimiento y capacidades técnicas para dirigir los trabajos a ejecutar. Nuestro compromiso es obtener resultados, ofrecer los resultados de los PCRs en menos de 72 horas, lo que nos hace también incluso competitivos a nivel de otros laboratorios privados que pueden ofrecer ese tipo de análisis, y remitiremos los resultados a Salud Pública para que puedan hacer una interpretación de los mismos y sacar conclusiones, ver si realmente nuestros responsables técnicos también colaborarán en la medida en que sea necesario en analizar e interpretar estos datos y ver si realmente es eficaz este sistema como un sistema de alerta temprana para el seguimiento de la situación epidemiológica. Para finalizar, solamente quería destacar, por una parte, me parece que es una muestra de la importancia y la relevancia de que los distintos organismos públicos del Gobierno de Aragón trabajemos de la mano y seamos capaces de poner todos nuestros equipamientos y todo nuestro conocimiento para intentar resolver esta situación y gestionarla de la mejor manera posible, dentro de que es una situación muy compleja. O sea, es un trabajo que vamos a hacer desde el Departamento de Ciencia, que intervenimos tanto el CITA, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, como la Fundación Araid, dos entidades que dependen del Departamento de Ciencia, el Instituto Aragonés del Agua por parte del Departamento de Agricultura y luego el Departamento de Salud Pública. Yo creo que es una muestra de la capacidad del Gobierno de Aragón y de la fortaleza para intentar poner a disposición y enfrentarse a esta situación tan complicada. Y finalizo planteando también, yo creo que como directora de un centro público de investigación no me queda otra que defender que esto es una muestra también de la utilidad de la ciencia y el conocimiento. Cuando se piensa en ciencia siempre parece que es algo que está allí, que son gente que trabaja para sus cosas, ¿no? Realmente los científicos y la gente que genera conocimiento que tiene una utilidad que aquí se ve muy claramente, ¿no? Es decir, bueno, cómo podemos enfrentarnos a una situación compleja y no solamente buscar soluciones cuando el problema está aquí, sino incluso algo mejor, que es prevenir la aparición de estas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido
sí quiero destacar la utilidad de la ciencia y de la generación de conocimiento al servicio de la sociedad, y espero que este tipo de colaboración nos permita reforzar el sistema de salud público de todas las aragonesas y los aragoneses. Muchas gracias. Si quieren realizar cualquier pregunta, estamos a su disposición para atenderles. Nada. Bueno, pues muchas gracias. En estos momentos estamos con la puesta a punto, la recepción de todos los materiales reactivos. Estamos ya recibiendo muestras para hacer la puesta a punto de los equipos, y yo creo que en las próximas semanas ya podremos, o sea, ya estamos recibiendo las muestras, y en las próximas semanas esperamos poder tener los primeros resultados. ¿Alguna otra cuestión? Pues muchas gracias Muchas por su gracias. atención.